Vamos a explicar la teoría de la progresión aritmética. La progresión aritmética es una sucesión de números en donde siempre habrá un primer número que vamos a llamar A1, primer término, vamos a llamarle primer término, y una diferencia de va a ser la diferencia. Con estos dos elementos construiremos una progresión aritmética, porque cada término va a ser igual al anterior más la diferencia. ¿Veis? Primer término, A1. Segundo término, A1 más D. Tercer término, A1 más D, que era el anterior, y luego más D otra vez. Otro término, pues el anterior lo copio, A1 más D más otra vez D y más otra vez D. Siempre le voy añadiendo una diferencia más y así podíamos seguir. Un ejemplo. Primer término, que sea 3 y la diferencia que sea 2. Vamos a ir escribiendo la progresión aritmética, que empieza en 3 y la diferencia es 2. 3, primer término. Segundo término, le añado la diferencia. 3 más 2, 5. Siguiente término, le añado la diferencia. ¿Cuánto era la diferencia? 2. 5 y 2, 7. Siguiente término, le añado la diferencia. 9. Siguiente término, le añado la diferencia. 11. Y no tiene fin, claro. Podemos seguir añadiendo términos a cada término anterior, le añadimos la diferencia y no tiene final. Otro ejemplo, A1, primer término, que sea por ejemplo 7 y diferencia que sea menos 1. Claro, no siempre la diferencia es positiva. ¿Cuáles serán los términos? El primer término será un 7. Si a 7 le añado un menos 1, será 6. Si a 6 le añado un menos 1, será 5. Si a 5 le añado menos 1, será 4, etc. Es decir, cada término lo calculo a partir del anterior añadiéndole la diferencia. Claro, si la diferencia es negativa, le voy restando un número, va siendo cada vez más pequeña. Bueno, vamos a hacer una fórmula que nos dé el término general. Por ejemplo, si yo en esta progresión, la primera que he puesto, digo, ¿y cuál será el término que ocupa el lugar 50? Pues para no tener que hacer todos llegar al 50, sino directamente saltar al 50. Pues vamos a ver cuál será esa fórmula. Primer término, pues es el primer término, A1. Ahí no hacemos nada. Segundo término, lo hemos dicho antes. A2 es igual al anterior más la diferencia. Tercer término es igual al anterior más la diferencia. Pero si al anterior, que es A1 más D, le sumo otra D, pues yo creo que se entiende que será A1 más 2D, porque era A1 más D, si le añado otra D, pues tendremos 2. Vamos a hacer el cuarto. Cuarto término. El anterior, A1 más 2D y más otra D.
Pues si era 1 más 2D y le añado otra D, ¿cuántas Ds tendremos? Pues una más, 3D. Bueno, nos damos cuenta de que el orden del término siempre es 1 más que la suma de las Ds, ¿no? Me explico, si esto es el término primero, aquí no le sumo ninguna D, 0. Si es el término segundo, le sumo una D. Si es el término tercero, le sumo 2D. Si es el término cuarto, le sumo 3, es decir, siempre es una menos. Así que si esto siguiéramos y quisiéramos poner una fórmula general, diríamos el término n puede ser el que sea, siempre será igual, porque el primero siempre está en la expresión que tenemos. Pues el primero más, ¿cuántas Ds? Pues si el término es n, una menos, y una menos es n menos una por la D. Esto sería nuestra fórmula del término general de la progresión aritmética. El término que sea es igual al primero más n menos una vez la diferencia. Vamos a comprobarlo con la primera. Este término es el A1. El siguiente es el A2. El siguiente es el A3. El siguiente es el A4. El siguiente es el A5. Entonces dice, vamos a ver, término A5. Yo sé que es el número 11, pero vamos a suponer que no lo sé. Que solamente tengo estos dos datos, primero y diferencia. Si aplicamos la fórmula tendremos, el término 5 es igual al término primero más, ¿cuántas veces la diferencia? Una menos. 5 menos 1 por D. Ponemos los números. Término quinto, A5. Igual. Término primero, 3. Más 5 menos 1 son 4. La diferencia, ¿cuánto era? 2. Haciendo la cuenta, 3 más 4 por 2 son 8. Igual a 11. Ya lo sabíamos que el quinto era 11, pero lo hemos hecho con la fórmula directamente. Ahora dice, vamos a suponer que quiero, como decíamos antes, el término que ocupa el lugar, pues no sé, 50 por ejemplo, ¿no? Pues el término que ocupa el lugar 50, sin necesidad de hacer todos y llegar al 50, si aplicamos la fórmula sería el primero A1 más, ¿cuánto pondré en n menos 1? Pues si estoy hallando el 50, pondré 49, porque es uno menos, por la diferencia. Ahora le ponemos los términos, que ya conocemos, el primero y la diferencia, y tendremos, el primero era 3. 3 más 49 por la diferencia es 2. Por lo tanto, el término, ¿qué será? Estos serán 101, ¿no? Porque 49 por 2 son 98 y 3, 101. ¿Veis? El término 50 es el 101, pero no hemos tenido que hacer todos los términos para llegar al 50, sino con la fórmula general hemos saltado al 50.